Hola y bienvenido a Español con subtítulos, Spanish with Subtitles, el canal donde practicamos nuestra comprensión auditiva. ¿Cómo funciona? Simplemente lee mientras escuchas. Con la práctica, ya no necesitarás leer para entender las cosas con facilidad cuando las escuches. El video de hoy: la comunicación asertiva. Se debe considerar que la comunicación es producto de un intercambio rápido y constante de relatos, frases, opiniones, información, percepciones, sentimientos y emociones. Entre cada grupo social existen diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, los estudiantes, la población trabajadora, las personas mayores, etc. Es cierto que no todo proceso de comunicación se presenta como un diálogo. Quien escucha una canción en la radio, ve un noticiero televisivo, un documental del reino animal, una película mexicana o lee un periódico, no responde a los mensajes y actúa solo como un receptor. Sin embargo, la Internet ha permitido mayor interactividad entre los medios digitales y sus audiencias. Una característica importante de la comunicación humana es la referencialidad. Esto significa que quienes participan como hablantes y oyentes deben tener un catálogo de ideas más o menos comunes y compartidas, que permitan establecer el diálogo. Cuando lo que se habla es distinto a lo que conocen quienes interactúan, difícilmente se concreta un diálogo. Un ejemplo adecuado podría ser el salón de clase. El aula es un espacio donde esta característica se puede poner fácilmente a prueba. Cuando en una clase de historia se explica el virreinato en lo que hoy es México y la maestra o el maestro no comparten contextos históricos con anécdotas o narraciones que permitan conocer y comprender cómo era la vida cotidiana en esos siglos, entonces los sucesos políticos, económicos, sociales y culturales de aquella época no serán de interés de los estudiantes. Es decir, habrá problemas de referencialidad en la comunicación. La comunicación va más allá de un intercambio de información. En estos procesos se deben considerar diversas variables que intervienen en ellos: la edad de los hablantes, su lugar de procedencia, educación y disposición para el diálogo. Asimismo, el contexto, los prejuicios, las variantes dialectales de quienes hablan y una lista de factores adicionales que pueden aparecer en las relaciones de las personas. Sin embargo, en el diálogo intercultural crítico, esos factores no son obstáculos. Por el contrario, proporcionan un contexto más rico, de suerte que en un segundo momento se convierten en el faro que guía el intercambio de informaciones de ida y vuelta entre los interlocutores. Otro recurso disponible para que la comunicación sea en un diálogo es la asertividad, una habilidad que le permite al hablante exponer ideas de manera precisa, clara, sincera, respetuosa, abierta, adecuada y directa. La comunicación asertiva garantiza que la relación entre hablantes y oyentes fluya en un marco de respeto y pone un escudo ante posibles distorsiones como la confusión o los malentendidos, fenómenos indeseables en el circuito del habla, los cuales se conocen como ruido. La comunicación asertiva depende también de otros aspectos, como la comunicación no verbal. Por ejemplo, si una persona cuenta un asunto que considera importante y quien le escucha bosteza, voltea hacia otro lado, mira su reloj o se muestra impaciente, es probable que el interlocutor se dé cuenta de que el receptor no está interesado en su relato. Entonces, por más que éste adopte un tono amable en su entorno conversacional, ya ha fallado en otros aspectos que son parte de la comunicación asertiva. Desde hace algunas décadas, los estudiosos del lenguaje han dedicado reflexiones a la comunicación. De ahí han surgido propuestas metodológicas para mejorar esos procesos. En 1971, el filósofo estadounidense Herbert Paul Christ diseñó y publicó un modelo pragmático basado en la racionalidad que posee la conversación como actividad humana, lo cual, con el tiempo,
devino en comunicación como actividad humana y al cual denominó principio de cooperación. Así, para que el proceso conversacional o comunicativo sea más efectivo y de manera consciente, debe considerarse una serie de acuerdos implícitos, los cuales se reducen a 4 máximas conversacionales o comunicativas. Número 1. Máxima de cantidad. De acuerdo con el propósito de la comunicación, se relaciona con la dosificación de información que debe darse, es decir, la cantidad necesaria y suficiente para tal fin, pero no más informativa de lo requerido. También es conocida como máxima de estricta informatividad. Número 2. Máxima de calidad. Para que la comunicación sea eficiente o asertiva, la contribución debe ser verdadera. No debe decirse lo que se crea que es falso, ni hablar de lo que no se tiene pruebas. También se conoce como máxima de sinceridad. Número 3. Máxima de modalidad. Se relaciona con la manera de decir las cosas, más que con el tipo de cosas que deba decirse. Ser claro, sin ambigüedades, breve y ordenado. También se conoce como máxima de educación y buenos modales. Número 4. Máxima de relación. Durante la conversación o en un debate, debe cuidarse la pertinencia y la relevancia de lo que se habla para llegar a acuerdos. La práctica de la comunicación asertiva y del principio de cooperación se centran en consolidar el diálogo como proceso de comunicación integral y en la transformación de los discursos sobre la realidad sociocultural de los hablantes. Es importante mencionar que la comunicación adopta diversos formatos y estilos. Por ejemplo, es verbal y no verbal. En la primera, los hablantes utilizan palabras para hacer llegar los mensajes en forma oral. En la segunda, la comunicación es gestual, incluye el lenguaje de señas, visual, auditiva y táctil. En el ámbito de la comunicación existen diferentes tipos de registros de información, los cuales son seleccionados por el hablante de acuerdo con los interlocutores y el contexto donde se realiza la comunicación misma. El registro formal se emplea cuando el hablante se encuentra en un espacio que requiere formas no coloquiales de habla. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. El registro informal es de corte familiar, cotidiano. Se emplea, por ejemplo, en una reunión con amigos. Los elementos paralingüísticos son el tono de la voz, la velocidad, las inflexiones, la modulación y todas las demás variaciones sonoras del habla, las cuales inciden, a favor o en contra, en la efectividad del diálogo, según el contexto donde ocurre. Lo mismo sucede con la gestualidad del rostro, las manos o el resto del cuerpo.